Bienvenidos una vez más a un tutorial. En este caso voy a presentar lo que se dice es el SPC Wonderworld. Este trabajo es realizado por Darwin Tumipamba y soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Bueno, vamos a empezar con un temario. Bueno, en el temario tenemos cuáles son las partes de un SPC, cuál es la definición de un SPC, las características del SPC, cuál es la definición del diagrama de Pareto. También tenemos cuándo debemos utilizar el diagrama de Pareto, qué ventajas nos muestra este diagrama de Pareto, en sí que es una definición ya de histograma y una definición de diagrama de control, que son los tres diagramas que podemos encontrar en un SPC. Bueno, empezamos con las partes de un SPC. Bueno, primeramente, entre las partes tenemos como una de ellas es la parte de control, que nos dice que es ejercer modificaciones a la variable manipulada para mantener nuestra variable de interés dentro de un rango establecido. Otra parte ya es en sí lo que es estadístico, funciona con la ayuda de números o datos. Y finalmente la última parte sería lo que es un proceso, que sería la combinación de gente, equipo, materiales, documentos, métodos y medio ambiente. Cabe recalcar que SPC significa control estadístico de procesos. Definición de un SPC. Es una herramienta definitiva que ayuda a disminuir las variaciones, las reducciones de costos y mayor productividad en toda la industria vertical, con la integración de Wonderworld. El SPC puede aplicarse a cualquier proceso. Sus 7 herramientas principales son histograma, plantilla de recogida de datos, diagrama de Pareto, diagrama de causa y efecto, diagramas bivariantes, estratificación y las gráficas de control. Como podemos ver, esta es la pantalla donde se puede observar las características del SPC, donde podemos ver los 3 tipos de diagramas que tenemos en Wonderworld, que es el control chart o el diagrama de control, el diagrama de Pareto y el diagrama del histograma. Ahora vamos a definir qué es el diagrama de Pareto. Vamos a definir los conceptos de cada uno de ellos. Vamos a empezar con el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una gráfica de barras que ilustran las causas de los problemas por orden de importancia y frecuencia o porcentaje de aparición, costos o actuación. Este tipo de diagrama permite además comparar la frecuencia, costo y actuación de varias categorías de un problema. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el diagrama de Pareto. Tenemos en el eje vertical, por ejemplo, la frecuencia absoluta, y en el eje horizontal las causas en sí, que serían los materiales, los medios, mano de obra, métodos, medio ambiente y varios, y podemos ver cómo se va graficando cada uno de ellos de acuerdo a este tipo de diagrama. ¿Cuándo utilizar este diagrama de Pareto? Bueno, debemos utilizarlo cuando las causas o categorías de un problema puedan cuantificarse. También lo podemos utilizar en un equipo de trabajo, cuando un equipo de trabajo necesita identificar las causas y categorías más significativas de un problema. Y también cuando un equipo de trabajo necesite decidir sobre cuáles causas se trabajará primero. Ya, ¿qué ventajas nos muestra el diagrama de Pareto? Bueno, nos permite la comparación entre el antes y el después, ayudando a cuantificar el impacto de las acciones tomadas para lograr mejoras. Ayuda a priorizar y a señalar la importancia de cada una de las áreas de oportunidad. Es el primer paso para la realización ya de mejoras y se aplica en todas las situaciones en donde se pretende efectuar una mejora en cualquiera de los componentes de la calidad total.
Ahora vamos a definir lo que es un histograma. En sí, un histograma es una descripción gráfica de los valores medidos individuales de un paquete de información y que está organizado de acuerdo a la frecuencia o relativa frecuencia de ocurrencia. Los histogramas ilustran la forma de la distribución de valores individuales en un paquete de datos en conjunción con la información referente al promedio y variación. A continuación tenemos las diferentes formas de los histogramas. En sí, la forma de un histograma depende de la distribución de las frecuencias absolutas de los datos. Como podemos ver en estas 6 formas, tenemos en el lado de aquí lo que es el simétrico, normal o triangular. Como podemos observar, tiene forma de un triángulo. Tenemos el histograma uniforme o rectangular, que todos sus datos son iguales. El histograma que es sesgado a la derecha, como podemos observar en esta gráfica. El que es el histograma el sesgado a la izquierda, como lo observamos en esta gráfica. El histograma en forma de J, como podemos verlo en la gráfica de aquí. Y el histograma bimodal, que sería este de aquí. En sí tenemos entonces 6 tipos de histogramas. Ahora, los diagramas de control. Vamos a definir qué es un diagrama de control. Un diagrama de control es una herramienta que sirve para examinar si un proceso se encuentra en una condición estable o para indicar que el proceso se mantiene en una condición inestable. Como podemos ver, también nos indica que los valores mostrados en el diagrama deben ser aleatorios y seguir una distribución estadística normal, estando centrados en la línea del punto medio y teniendo una variabilidad que puede deberse a 2 factores, en sí, un factor común y un factor especial. Entonces, de igual manera que observamos la gráfica de control, que es que tenemos en este caso el ejemplo, en el eje vertical tenemos lo que se dirían los diámetros y en la parte horizontal sería el número de muestras, en donde en sí la gráfica de control, como su nombre lo dice, nos ayuda a tener un control en sí del proceso que se va teniendo. ¿Cuáles son las aplicaciones ahora del SPC o del control estadístico de procesos? ¿Dónde se los puede aplicar? Se aplica a todas las cosas o a las personas y a los actos. También determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones para que no vuelvan a presentarse en el futuro. Existen 4 factores que deben ser considerados al aplicar el proceso de control, que son cantidad, tiempo, costo y calidad. Este control estadístico se puede aplicar en todos los tipos de empresas donde se tiene un conjunto de operaciones. Ahorita vamos a empezar el ejemplo práctico, lo que es ya con el SPC de Wonderwall. Bueno, abrimos la pestaña de InTouch. Creamos una nueva aplicación, damos en siguiente, ponemos un nombre, Apply SPC, quiero poner Apply SPC, y se crea. Damos doble clic sobre la Apply SPC que acabo de crear. Y se nos abre la interfaz ya lo que es InTouch. Damos clic derecho, nuevo, ponemos un nombre a la ventana, en este caso quiero ponerlo SPC y damos en OK. Para la aplicación lo que necesitamos es insertar un slide, entonces vamos a la pestaña de Wizards. Vamos a lo que es de sliders, seleccionamos el slider. Ahora vamos también a insertar lo que es una real time train.
insertamos, que es lo que nos va a permitir verificar cómo va variando nuestro slider. Entonces ahora sí vamos a la pestaña en sí de Wizards y vamos a insertar lo que ya es del SPC Charts en la parte donde dice SPC Charts. En este caso vamos a insertar un histogram, damos doble clic y lo insertamos. Bueno, está un poco muy grande, lo reduzco de tamaño y ya. Ahora, si damos doble clic sobre el histograma, nos va a salir un mensaje que nos dice que no hemos configurado ninguna ninguna base de datos, porque esto funciona en sí con bases de datos. Entonces damos clic en aceptar para configurarlo. Para la configuración lo que se hace es clic en Special, SPC, Database. Database tipo la dejamos por defecto. Lo que vamos a editar es Database Source. Damos clic en modificar y damos clic en agregar. Escogemos Microsoft Access Driver porque queremos que sea de este tipo de formato nuestra base. Damos clic en finalizar y nos pide un nombre. Entonces ponemos base de datos, una descripción si deseamos, es una base de datos. Para almacenarlo tenemos que dar clic en crear y nos va a pedir que seleccionemos la ruta donde queremos que se almacene. En este caso quiero que se almacene en el C. Ponemos un nombre, base de datos, que quiero que se almacene en el C, y damos todos los demás parámetros, dejamos por default y damos clic en aceptar. Bueno, nos sale un mensaje que dice que se ha creado satisfactoriamente lo que es la base de datos en el disco, en la parte de la dirección del disco C. Damos clic en aceptar, damos clic también en la siguiente ventana aceptar. En este caso, porque yo ya lo tenía creado, me dice que ya está creado con base de datos. Entonces damos clic en aceptar y aquí ponemos en guardar o save. Damos clic en verificar para ver si se nos conectó y correctamente ya está conectado a lo que es ya base de datos. Vemos que se prendió un foquito verde que nos da una señal de que ya está conectado. Damos clic en OK y ya. Hemos configurado el primer paso, que sería ya lo que es en sí de crear la base de datos. Ahora, lo que necesitamos crear es igual en la pestaña Special, SPC, en Datasets, tenemos que crear ya lo que en sí son los parámetros. Damos clic en nuevo, ponemos parámetros SPC, seleccionamos, tenemos que en sí lo que me olvidaba, perdón, tenemos que a esto tenemos que darle un tag. Entonces para darle un tag damos doble clic sobre el slider y ponemos cualquier nombre, en este caso slider quiero poner slider, damos la definición del tag name, damos clic en aceptar. Podemos dejarlo como memory real porque esto no tiene nada que ver en sí, solo es para guiarnos en la gráfica. Damos clic en save y cerramos. Referenciamos la del historical igual, ponemos el nombre del tag creado, que en este caso es slider. Configuramos los parámetros que serían en tiempo en segundos, donde puede poner en milisegundos, 100 milisegundos, y sería todo en esta configuración. Damos clic en OK. Ya. Ahora sí vamos a crear lo que iba a crear hace un momento. Damos clic en Special, SPC y los datasets. Damos clic en New, creamos ponemos un nombre de los datasets, parámetros SPC, quiero ponerlo,
Aquí tenemos que escoger el tag name, que en este caso es slider. Doble clic sobre él y damos clic en slider. Estos parámetros los dejamos por default y damos clic ya en OK. Ya. Lo que tenemos que recordar o tenemos que tener en cuenta es que para cada dataset creado por lo menos tenemos que crear un producto. Entonces eso es el mensaje que nos sale a continuación, que no hemos creado ningún producto. Para ello damos clic en aceptar y damos clic en la pestaña que dice Products. Ponemos el producto, pongamos un producto lápiz, pongamos un producto cualquiera, un nombre cualquiera. Aquí tenemos que poner unos valores aleatorios. En sí, como el slider va de 0 a 100, quiero poner un máximo de 90, un intermedio de 50, un mínimo de 10, de igual manera aquí 10, 50 y 90. De igual manera en estos datos de acá pongo un máximo de 90, de 50 y 10. Aquí en la parte de aquí, en esta configuración, lo que tenemos es en sí ya los títulos de las gráficas. Entonces pongamos diagrama del proceso. De igual manera en el histograma pongamos diagrama del proceso. Y en el gráfico del Pareto pongamos diagrama del Pareto del proceso. También lo que tenemos que tener en cuenta es las muestras que tenemos que tener. En este caso pongamos un valor de 5 muestras en esta pestañita de aquí. Y una vez configurado esto damos clic en Save y OK. Listo. Ahora damos clic en OK también en esta pestaña y se ha configurado este parámetro. Ahora, como último punto que tendríamos que configurar en sí es lo que se refiere a los usuarios. De igual manera damos clic en Special, SPC, Users, ponemos añadir nuevo, ponemos Darwin 1, quiero agregar el password, pongamos 1, 2, 5, 6, cualquier valor. Si queremos lo llenamos esto, pongo Darwin Tulipán. En el tipo de usuario dejamos por default lo que está y damos en añadir, en guardar, perdón. Y en la pestaña Down para salir. Listo. Una vez creado ya los 3 pasos, en sí lo que tendríamos que hacer ya finalmente es referenciar este histograma a lo que es a lo que se llama en sí a la base de datos o el nombre. Entonces damos doble clic sobre ella y damos en seleccionar SPC, y en este caso, como ya lo había creado un ejemplo anterior, vamos a escoger en el que creamos recientemente, que es parámetros de SPC. Damos clic en OK y tenemos ya la ventana de configuración, donde ya solo en sí es de acuerdo al gusto de cada persona como lo modifiquemos. Vamos a ponerle un color azul, vamos a cambiar de tonos y eso es básicamente. Damos clic en OK. Listo. Esto ya es con respecto al histograma. Ahora vamos a insertar de igual manera en Wizards las demás de SPC que tenemos. En este caso uno de Pareto. Seleccionamos, lo minimizamos un poco, que es del otro tipo de SPC ya explicado anteriormente. Igual damos doble clic sobre él y referenciamos de igual manera la base que queremos, que es parámetros de SPC. Damos clic en OK, damos clic en OK y ya tenemos dos tipos de gráficas establecidas.
damos clic ya finalmente en Runtime. Bueno, una vez ejecutado lo que es ya ya puesto en correr el programa, podemos ver cómo varía la gráfica en tiempo real de acuerdo a lo que se mueve el slider. Y también ya tenemos lo que es el diagrama del histograma y el diagrama de Pareto. Para dar valores en sí a esto, damos clic sobre él y damos valores de muestreo. En este pongamos nuevos valores, ¿no? Sería de 10, de 20, de 45, de 60. En este caso damos clic en OK y vamos viendo cómo se nos va graficando lo que es el diagrama. Si queremos aumentarlo, ponemos 60 o nuevos valores, 70, 20, 50 y damos en OK. Y vamos viendo cómo va variando nuestro diagrama de histograma y en nuestro diagrama de proceso, que serían los ejemplos que he puesto a continuación. Bueno, esto sería todo con respecto al ejemplo aplicativo y cómo podemos ir graficando en lo que es un diagrama de Pareto y un histograma en esta parte del ejemplo.